¿Qué pasaría si la historia más contada del mundo tuviera un capítulo secreto, enterrado bajo siglos de silencio? ¿Y si ese capítulo conectara al Mesías cristiano con el corazón del imperio inca, miles de años antes de que Colón pisara América? Existe un vacío inexplicable en la vida de Jesús, 18 años que los evangelios no registran. Según la Biblia, pasa de ser un niño de 12 años en el templo a un hombre de 30 predicando en Galilea. ¿Dónde estuvo ese tiempo? La Iglesia guarda silencio. Los teólogos especulan, pero en los Andes sobreviven relatos que podrían cambiarlo todo. Los incas hablaban de un hombre sagrado venido del mar, de piel clara, barba rojiza y túnicas luminosas. Lo llamaban Viracocha. Enseñó el perdón, la humildad y la compasión. Caminó entre ellos, sanó enfermos y luego desapareció. ¿Coincidencia? Hoy, tú y yo abriremos una grieta en el tiempo. Exploraremos manuscritos censurados, leyendas silenciadas y pistas ocultas en piedras milenarias. Porque tal vez, solo tal vez, Jesús cruzó los mares. Tal vez habló con sabios andinos. Tal vez la historia que creías conocer no es más que un fragmento de algo mucho más profundo y perturbador. ¿Estás listo para descubrir lo que la historia decidió olvidar? 1. El Jesús desaparecido. Los 18 años que la Biblia no menciona entre los 12 y los 30 años, la figura de Jesús se desvanece del relato bíblico. Los evangelios callan. No hay milagros, no hay sermones, no hay testigos. Solo un abismo temporal. ¿Qué ocurrió durante esos 18 años? Esta ausencia ha despertado teorías, leyendas y conspiraciones que van desde viajes al Tíbet hasta visitas a la India. Pero hay otra posibilidad aún más explosiva, que Jesús haya cruzado el océano hacia América del Sur. Algunos textos antiguos mencionan que Jesús era un viajero incansable, movido por una búsqueda espiritual más allá de las fronteras de Judea. Podría haber llegado hasta las costas del Pacífico. El Evangelio de Tomás, un texto apócrifo excluido por la Iglesia, sugiere que Jesús conocía las tierras más allá del Gran Mar, en donde moraban hombres sabios y puros. Este vacío cronológico es uno de los grandes agujeros negros de la narrativa cristiana, no solo porque no se explica, sino porque fue deliberadamente ignorado durante siglos. ¿Qué temía la Iglesia? ¿Qué verdades podían derrumbarse si se supiera que Jesús predicó en otras culturas antes de morir? ¿Y si esos años perdidos fueron en realidad un viaje a los Andes, a un imperio que aún no tenía nombre, pero ya guardaba los secretos de lo divino en sus montañas? Entonces estaríamos frente a una historia que podría cambiarlo todo, para siempre. 2. Las profecías andinas sobre un sabio barbudo venido del mar mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos andinos ya hablaban de un personaje misterioso. Lo describían como un hombre alto, de piel clara, con barba rojiza y ropas celestes que brillaban bajo el sol. Venía del mar y prometía regresar algún día. Lo llamaban Viracocha, pero también se le conocía como Tunupa. Su llegada fue tan inesperada como su partida. ¿Quién era este ser? Los cronistas españoles, asombrados, recogieron estas historias. El padre Ciesa de León escribió que los nativos hablaban de un hombre muy santo que hizo muchos milagros. Enseñaba el perdón, la paz, el respeto por la naturaleza. Algunos lo veían como un dios, otros como un sabio. Pero todos coincidían. Vino del mar y era distinto a cualquier otro ser humano que hubieran conocido. Estas profecías no eran vagas ni mitológicas. Describían un personaje con una doctrina espiritual profunda, centrada en el amor al prójimo y la compasión. Enseñanzas inquietantemente similares a las de Jesús siglos después. Y si no fuera coincidencia, la idea de un sabio extranjero que dejó huella en los Andes, mucho antes de la conquista, podría indicar que estos pueblos fueron tocados por un conocimiento universal, o por un viajero imposible que vino desde tierras lejanas a sembrar luz en el Nuevo Mundo. 3. Viracocha. El dios blanco de los Andes, que se parece demasiado a Jesús Viracocha,
no es solo un nombre mítico, es la figura central en muchas cosmogonías andinas. Se lo representa como un hombre de gran estatura, rostro sereno y barba espesa, una imagen extrañamente similar a las tradicionales representaciones de Cristo. Según los relatos, apareció en tiempos de oscuridad, caminó entre los pueblos, enseñó sabiduría, hizo milagros, y luego desapareció prometiendo regresar algún día. Demasiado familiar. A diferencia de otros dioses de guerra, Viracocha promovía la paz, la armonía y la justicia. Caminó descalzo, curó enfermos y rechazó la violencia. No exigía sacrificios humanos. Su mensaje era radicalmente distinto del de los dioses preincaicos. ¿Podría haber sido una figura real malinterpretada con el tiempo? Los relatos sobre él son consistentes en distintas regiones andinas. Desde Ecuador hasta Chile se habla de su paso. Incluso algunos templos antiguos, como los de Tiahuanaco, podrían haber sido construidos en su honor. Y si aceptamos que los incas heredaron esta figura de culturas anteriores, ¿cuánto tiempo hace que Viracocha caminó entre los hombres? Las coincidencias con Jesús son tan numerosas que resultan inquietantes. Ambas figuras nacen en un contexto de opresión, ambas enseñan un camino de amor, ambas se van con la promesa de volver. Si Viracocha y Jesús fueran el mismo ser, estaríamos frente a un misterio que podría reescribir la historia del cristianismo y de América. 4. El mito de Tunupa, crucificado y resucitado en tierras americanas. Tunupa es otro nombre que resuena con fuerza en los Andes antiguos. Un dios o sabio que, según los pueblos aymaras y quechuas, trajo el conocimiento, fue traicionado por los hombres y finalmente crucificado. Sí, crucificado. La coincidencia con el relato cristiano es escalofriante. ¿Mera analogía o eco de un mismo evento en tierras distintas? Según las leyendas recogidas en la región del altiplano boliviano, Zaonupa fue clavado a un madero y abandonado por su pueblo. Pero antes de morir dejó un mensaje de redención y prometió volver en tiempos de oscuridad. Incluso se dice que su cuerpo desapareció misteriosamente tras la ejecución. La crucifixión de Tunupa es anterior a la llegada de los españoles. ¿De dónde vino entonces esta imagen? Algunos historiadores han intentado descartar esta historia como una deformación postcolonial, pero los relatos orales y los códices indígenas apuntan a una figura venerada mucho antes del siglo XVI. El símbolo de la cruz, lejos de ser ajeno, estaba presente en la iconografía precolombina mucho antes de la llegada del cristianismo. Podría tratarse de un caso de transmisión espiritual antigua. ¿Y si Tunupa no fue un mito, sino un hombre real que llegó del otro lado del océano? Chasi fue Jesús. Entonces su historia no terminó en Jerusalén, sino que se extendió hacia un continente que aún no conocía su nombre. 5. Similitudes inquietantes entre el cristianismo y la cosmovisión inca a primera vista. El cristianismo y la religión incaica parecen mundos aparte, pero al escarbar en sus fundamentos surgen similitudes imposibles de ignorar. Ambas creen en un Dios supremo creador de todas las cosas. Ambas valoran la dualidad, cielo y tierra, sol y luna, espíritu y materia. Ambas poseen una figura redentora que enseña amor, humildad y compasión. ¿Casualidad o contacto? El dios andino Huiracocha o Viracocha creó el mundo con la palabra, como el dios bíblico en el Génesis. Los incas creían que este dios caminó entre los hombres enseñando justicia. El mensaje era de paz sin necesidad de sacrificios humanos. ¿Nos suena familiar? En las festividades incas se celebraban rituales que simbolizaban la muerte y resurrección de la naturaleza. Estas ceremonias coincidían en tiempo y simbolismo con la Pascua cristiana. Incluso el acto de compartir alimentos sagrados tiene su eco en la última cena. Los incas practicaban la confesión, purificaban sus almas con ayunos y peregrinaciones y creían en una vida después de la muerte donde se juzgaban sus acciones en la tierra. Todo esto siglos antes de que los conquistadores trajeran el Evangelio. Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas.
Es posible que un maestro viajero haya sembrado en los Andes las semillas de una doctrina que luego florecería en Judea. Tal vez no estamos ante dos religiones separadas, sino ante dos ramas del mismo árbol. 6. La leyenda del lago Titicaca y la llegada del maestro extranjero el lago Titicaca, sagrado para los incas y preincas, no solo es uno de los más altos del mundo, también es el escenario de una de las leyendas más intrigantes del continente. Según los antiguos relatos, de sus aguas emergió el primer sabio, un hombre luminoso que caminó por la superficie del lago y trajo consigo las leyes de la sabiduría. Lo llamaban el mensajero del sol, pero también se decía que no era de este mundo. ¿Quién era? En la isla del Sol se encuentran ruinas que datan de civilizaciones anteriores a los incas. Allí, según los mitos, descendió este maestro misterioso. Venía de lejos, cruzando el mar, y traía un mensaje de armonía, unidad y renovación espiritual. Algunos relatos dicen que apareció acompañado de un pequeño grupo de discípulos que hablaban una lengua desconocida. Este hombre, según la tradición, rechazaba la violencia, predicaba el amor universal y curaba enfermedades con el poder de la palabra. Otro eco de Jesús. Muchos cronistas españoles quedaron desconcertados al escuchar estas historias que recordaban el Nuevo Testamento, pero en un continente que jamás había oído hablar de la Biblia. ¿Cómo podían saber? ¿Y si ese ser sagrado no surgió de las aguas del Titicaca por arte de magia? ¿Y si llegó en barco, guiado por una misión divina, buscando un lugar donde plantar una semilla de sabiduría eterna? Quizás el lago sagrado fue testigo de algo mucho más grande que un mito. 7. ¿Podía un hombre cruzar el océano en tiempos antiguos? Evidencias náuticas olvidadas. Durante siglos, la historia oficial sostuvo que nadie había cruzado el océano Atlántico antes de Colón. ¿Pero es eso cierto? Investigaciones recientes, hallazgos arqueológicos y relatos ignorados ponen en duda esta versión. ¿Y si el mundo antiguo estaba más conectado de lo que creemos? Barcos, egipcios, fenicios y romanos ya eran capaces de navegar largas distancias. En América se han encontrado rastros de cocaína y nicotina en momias egipcias, sustancias que solo existen en el Nuevo Mundo. ¿Cómo llegaron hasta allí? Algunos estudiosos plantean que los contactos transoceánicos eran más comunes de lo que la historia tradicional admite. En los Andes, las leyendas hablan de hombres que venían en casas flotantes desde el este, cruzando las aguas. Incluso existen representaciones de barcos con velas en cerámicas precolombinas. Inspiración local o recuerdo ancestral. Las balsas de totora del lago Titicaca, como las que construyó el navegante Thor Heyerdahl en el siglo XX, demostraron que es posible cruzar el océano con tecnología antigua. Su expedición, la Kon-Tiki, llegó desde Perú hasta la Polinesia. Si él lo hizo en 1947, ¿por qué no alguien hace 2000 años? Si Jesús viajó realmente a América, pudo haberlo hecho en una embarcación similar, guiado por estrellas, fe y un destino que cambiaría la historia humana para siempre. 8. Las líneas de Nazca como mapa astronómico y pista de aterrizaje divina. Las líneas de Nazca en el desierto peruano son uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Trazadas entre los siglos I d.C. y VII d.C., estas gigantescas figuras solo pueden apreciarse desde el aire. ¿Cómo pudieron hacerlas sin volar? ¿Y para quién estaban destinadas? Entre las más de 800 líneas hay figuras de animales, humanos y formas geométricas precisas. Algunas se alinean perfectamente con los solsticios y constelaciones, lo que sugiere un conocimiento astronómico avanzado. Pero otras líneas son rectas, extensas, como pistas de aterrizaje. ¿Quién debía aterrizar allí? Una teoría poco aceptada, pero fascinante, sugiere que las líneas eran señales para viajeros del cielo o del mar. Algunas figuras parecen estar guiando a un observador hacia un destino específico, como si fueran mapas gigantes. ¿Podrían haber sido creadas para orientar a un maestro venido de lejos?
En ciertas representaciones se observan figuras con aureolas, túnicas largas y brazos extendidos similares a la iconografía cristiana. ¿Coincidencia? ¿O recuerdo distorsionado de una visita espiritual? Los pueblos que habitaron Nazca hablaban de dioses que descendieron del cielo y caminaron entre ellos. ¿Y si uno de esos dioses fue un hombre de carne y hueso, tal vez llamado Jesús? Las líneas, eternas y mudas, parecen esperar aún a quien debía seguirlas hasta el final. 9. Testimonios coloniales sobre dioses blancos precolombinos. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron una tierra llena de historias sobre seres que habían venido antes. Los llamaban dioses blancos, hijos del sol o maestros del mar. Lo sorprendente es la uniformidad del relato. Piel clara, barba, túnicas, palabras de paz. ¿Quiénes fueron? Los cronistas Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos y el inca Garcilaso de la Vega dejaron testimonio de estas leyendas. Ninguno entendía cómo podía haber tal coincidencia entre pueblos tan distantes entre sí. En México se hablaba de Quetzalcóatl, en Perú de Viracocha, en Bolivia de Tunupa. Todos compartían características físicas y espirituales similares, y si eran uno solo. Los conquistadores, asombrados, pensaron que se trataba de profecías que anunciaban su llegada. Pero con el tiempo, muchos se preguntaron si realmente alguien más había estado allí antes. Las descripciones de los indígenas no encajaban con ningún europeo del siglo XV, pero sí con una figura conocida por todos ellos: Jesús de Nazaret. Además, en muchas regiones, los indígenas no resistieron la evangelización porque creían que los sacerdotes venían en nombre del maestro antiguo. Como si lo reconocieran, como si recordaran, estos testimonios fueron vistos como errores culturales por los colonizadores. Pero, ¿y si no eran errores? ¿Y si eran ecos de una visita real, silenciada por el tiempo? 10. Manuscritos censurados que hablan de la visita de un hombre sagrado. En los archivos polvorientos de monasterios y bibliotecas coloniales existen documentos que rara vez han visto la luz. Textos escritos por misioneros, viajeros y cronistas que, al llegar a América, escucharon historias de un hombre sagrado que había estado allí siglos antes. Un hombre de túnicas, palabras de paz y milagros en sus manos. ¿Quién era? 1. De estos textos es una carta del fraile Martín de Murúa, quien menciona que los indígenas del altiplano hablaban de un sabio venido del mar que enseñaba sin armas, solo con la voz y el gesto. Otro documento, el manuscrito de Guarochirí, narra la llegada de un ser que hablaba de un Dios único, castigaba a los arrogantes y curaba con solo mirar. ¿No suena esto demasiado parecido a los evangelios? Algunos de estos escritos fueron clasificados como herejía por la Inquisición. Otros simplemente desaparecieron. La Iglesia temía todo lo que se apartara del relato oficial. Aceptar que Jesús pudo haber pisado América era abrir la puerta al caos teológico, que significaría que no murió en la cruz. Muchos investigadores modernos solo han podido acceder a estos textos por copias privadas o fragmentos aislados. Pero la pregunta permanece: ¿qué sabían los primeros evangelizadores que después fue enterrado? ¿Y por qué tanto miedo a una historia que pudo unir dos mundos? 11. Las crónicas de Garcilaso de la Vega. Pistas veladas en sus textos el Inca. Garcilaso de la Vega, hijo de una princesa inca y un conquistador español, fue una figura única, educado en ambas culturas. Su obra, Comentarios Reales de los Incas, intentó tender un puente entre dos mundos. Pero en sus páginas también dejó pistas enigmáticas sobre la existencia de un sabio ancestral que precedía a los españoles. ¿Una figura histórica o un eco de algo más profundo? Garcilaso menciona que los incas no fueron sorprendidos por la religión cristiana. Al contrario, muchos sabios dijeron reconocerla, como si ya la conocieran. Hablaban de un Dios invisible, creador de todas las cosas, que enviaba a un mensajero para enseñar el bien. El propio autor expresa su asombro ante la similitud entre
Las enseñanzas cristianas y las leyendas andinas, ¿casualidad? Además, relata cómo Viracocha no era adorado con ídolos, sino como una entidad abstracta y omnipresente. Este detalle, radical en una cultura acostumbrada al simbolismo, coincide con la doctrina del monoteísmo. Y el sabio que difundía este mensaje era descrito como un hombre de noble presencia, rostro extranjero y hablar dulce. Garcilaso era consciente de que no podía decirlo todo abiertamente. Vivía bajo el ojo vigilante de la corona y la iglesia. Pero en sus líneas se percibe un susurro de duda, una grieta en la versión oficial. Tal vez él mismo creía que la historia de Jesús no terminó en Jerusalén, sino que siguió viva en las montañas del Perú. 12. ¿Y si Jesús no murió en la cruz? Teorías que desafían al Vaticano desde hace siglos. Algunos estudiosos han planteado una posibilidad tan controversial como reveladora: que Jesús no murió realmente en la cruz. Sobrevivió, fue rescatado o escapó, y tras la crucifixión comenzó un nuevo viaje, lejos de Judea. ¿Podría haber sido hacia América? Esta teoría no es nueva. En textos gnósticos, en el Corán y en antiguos documentos apócrifos, se plantea que Jesús fue sustituido en la cruz o que solo pareció morir. Incluso ciertos evangelios no reconocidos por la Iglesia insinúan que tras la crucifixión, Jesús continuó predicando en tierras desconocidas. El sudario de 1900, Turín, analizado por científicos modernos, presenta heridas que no siempre coinciden con las descripciones bíblicas. Algunas corrientes esotéricas afirman que Jesús fue un iniciado en conocimientos ocultos y que su muerte fue un rito simbólico, no biológico. Si aceptamos la hipótesis de que Jesús sobrevivió y partió hacia otras tierras, América, con sus relatos sobre un sabio crucificado, su iconografía anacrónica y sus mitos de dioses blancos, se convierte en un destino posible. ¿Y si fue allí donde encontró su retiro final? El Vaticano nunca ha aceptado esta posibilidad. Su dogma se basa en la resurrección literal y física en Jerusalén. Pero la historia, como la fe, a veces es más compleja de lo que los libros permiten. ¿Y si el mayor secreto del cristianismo no es su inicio, sino su final? 13. El dios solar andino y el simbolismo cristiano del sol, y la cruz en el corazón de la religión incaica brillaba una figura central. Inti, el dios sol, era venerado no solo como fuente de vida, sino como una presencia divina que guiaba y protegía a los pueblos andinos. Pero lo más inquietante es cómo este dios solar se relaciona con símbolos clave del cristianismo: la luz, la cruz, la resurrección. Coincidencia. Los incas creían que Inti era un dios que se manifestaba en la tierra a través de un enviado. Ese enviado no era un guerrero, sino un sabio que hablaba de paz, de justicia, de equilibrio. Y según las crónicas, ese sabio vino del este, guiado por el sol naciente. En el cristianismo, Cristo es llamado la luz del mundo, y su resurrección ocurre al amanecer. Ambas doctrinas se centran en la figura solar como símbolo de renovación. Dos historias, distintas o la misma verdad contada con lenguas diferentes. Más aún, en templos como Coricancha, el más sagrado de los incas, se han encontrado símbolos en forma de cruz, mucho antes de que los españoles llegaran. ¿Qué hacía ese símbolo allí? La cruz solar, presente en muchas culturas antiguas, unía los puntos cardinales con el centro, la divinidad en todas direcciones, pero también recuerda la cruz cristiana. Y si ambas civilizaciones compartieron al mismo maestro, entonces la cruz no sería un invento romano, sino un símbolo universal del sacrificio y la esperanza. ¿Y si la cruz, como el sol, es una puerta entre mundos? 14. Los túneles secretos de Cusco y los refugios de conocimiento perdido. Bajo la ciudad de Cusco, antigua capital del Imperio Inca, se esconde un laberinto de túneles, pasajes y cámaras selladas. Muchos han intentado explorarlos. Algunos no regresaron. Otros afirman haber visto muros cubiertos de símbolos antiguos, mapas imposibles y artefactos que desafían la historia oficial.
¿Qué se oculta bajo tierra? Los sacerdotes incas hablaban de un refugio del saber, construido para proteger conocimientos sagrados en caso de invasión. Cuando los conquistadores llegaron, los sabios sellaron estos pasajes. Dentro, según la leyenda, descansan los escritos, los objetos y los secretos del Dios que los visitó siglos atrás. ¿Era ese Dios Jesús? Los túneles conectaban templos como Coricancha, Sacsayhuamán y otros puntos estratégicos. Se dice que eran usados por los sacerdotes para moverse sin ser vistos, pero también como vía de escape para proteger las reliquias más importantes. Algunos creen que dentro aún están los registros del sabio blanco, el maestro venido del mar. Durante la colonia, muchos intentaron abrirlos. Frailes, soldados, aventureros. Algunos murieron en su interior, otros desaparecieron. La Iglesia prohibió las exploraciones alegando peligro de herejía. ¿Qué temían encontrar? Si Jesús dejó algo en los Andes, quizás no fueron solo palabras. Quizás dejó legado físico, sellado bajo la roca, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recordar lo que decidió olvidar. 15. ¿Qué ocultaron los jesuitas en Sudamérica? Misiones y silencios sospechosos. Los jesuitas fueron más que misioneros. Eran intelectuales, astrónomos, cartógrafos, lingüistas y guardianes del conocimiento. En Sudamérica fundaron reducciones indígenas donde se preservaban idiomas, rituales y mitos, pero también destruyeron todo lo que no encajaba con su fe. ¿Qué descubrieron y qué ocultaron? Desde el siglo XVI, los jesuitas se establecieron en regiones como Paraguay, Bolivia y Perú. Aprendieron lenguas nativas, recopilaron historias y transcribieron leyendas. Algunas hablaban de un hombre santo que vino del mar, predicó la paz y fue crucificado. Los jesuitas registraron estos relatos, pero luego desaparecieron de los archivos. En el siglo XVIII, cuando el Vaticano expulsó a la Orden de América, muchos de sus escritos fueron confiscados o perdidos. Algunos investigadores creen que contenían pruebas de un contacto espiritual precolombino con una figura similar a Jesús. ¿Por qué nunca volvieron a aparecer? Las reducciones jesuíticas también conservaban objetos y códices extraños. Algunos mencionan un libro sagrado del sol y profecías que anunciaban el regreso de un maestro antiguo. ¿Quién era ese maestro? La obsesión por borrar cualquier vínculo entre la fe cristiana y los mitos indígenas podría haber motivado una purga silenciosa. Pero los rastros aún existen, ocultos en bibliotecas olvidadas o en ruinas donde alguna vez los sabios hablaron en voz baja, temiendo ser escuchados por quienes no estaban preparados para la verdad. 16. Los incas hablaban del retorno de Viracocha, una segunda venida. En las profundidades de la tradición andina existe una profecía inquietante. Viracocha, el dios que caminó entre los hombres, prometió regresar. Su retorno estaría marcado por el caos, la oscuridad y la llegada de una nueva era espiritual. ¿Te suena familiar? Los cronistas españoles documentaron que muchos pueblos no opusieron resistencia a los conquistadores porque creían que eran el regreso del Dios blanco. Los sabios indígenas aseguraban que el Señor del cielo volvería por el mar, trayendo un nuevo tiempo. Esta confusión trágica dio ventaja a los invasores, pero también revela una espera profunda, casi mesiánica. En el cristianismo, la segunda venida de Cristo también será en un tiempo de oscuridad. Vendrá en las nubes a juzgar y restaurar el mundo. Las coincidencias son tan precisas que algunos estudiosos plantean una conexión directa entre ambas figuras. ¿Y si Jesús fue Viracocha y la promesa de su retorno sigue viva en dos culturas que nunca se conocieron? Las profecías incas hablaban de señales en el cielo, del despertar de los dormidos y del juicio de los corazones. Un mensaje casi idéntico al del Apocalipsis bíblico. ¿Podrían ser versiones distintas del mismo relato antiguo? Tal vez, en algún rincón de los Andes, aún se espera el regreso del sabio que caminó entre montañas, habló con los humildes y prometió volver cuando el mundo más lo necesitara. 17. Paralelos entre la última cena
y rituales incas ancestrales. La Última Cena, uno de los momentos más sagrados del cristianismo, tiene sorprendentes paralelismos con rituales incaicos precolombinos. En ambos, se comparte pan o maíz y bebida sagrada, chicha o vino, se ora al Dios creador y se habla del sacrificio del cuerpo por el bien de los demás. ¿Cómo pudieron coincidir dos culturas separadas por un océano? Los sacerdotes incas realizaban ceremonias de ofrenda en las que el sumo sacerdote compartía alimento con sus discípulos mientras recitaba plegarias al dios Sol y al creador Viracocha. El alimento no era solo físico, representaba el espíritu del maestro. Comulgar era recibir su sabiduría. ¿Te recuerda a algo? En algunas versiones del ritual, el sacerdote anunciaba que pronto partiría a otro mundo, pero que regresaría en espíritu cada vez que sus enseñanzas fueran recordadas. Esta afirmación es prácticamente idéntica a las palabras de Jesús durante la Última Cena. ¿Coincidencia? Los símbolos del pan y la sangre no eran ajenos a los incas. Usaban el maíz como cuerpo divino y la chicha como sangre sagrada. Esta comunión era una forma de unidad con lo divino. Igual que en el cristianismo, ¿pudo Jesús enseñar estos rituales en América durante sus años perdidos? ¿O fue alguien que los trajo desde tierras lejanas? Si ambas culturas celebraban el mismo misterio, ¿no será porque compartían al mismo maestro? 18. El apóstol Tomás en América. Una teoría que cobra fuerza. Muchos textos antiguos sugieren que no solo Jesús viajó lejos, sino también algunos de sus discípulos. Uno de los más mencionados es Tomás, conocido como el Gemelo, quien habría viajado a la India, pero hay quien afirma que también llegó a América. ¿Prueba de un plan espiritual global? Según algunas tradiciones gnósticas y evangelios apócrifos, Tomás fue enviado al extremo del mundo a difundir el mensaje de su maestro. En Sudamérica existen leyendas indígenas que hablan de un gemelo del sol que vino a enseñar palabras de luz. Incluso se conservan petroglifos con dos figuras idénticas, una de las cuales tiene aspecto extranjero. Algunos historiadores plantean que el apóstol Tomás viajó por mar desde África Occidental, siguiendo rutas antiguas conocidas por navegantes fenicios. Esto explicaría cómo ciertas enseñanzas cristianas llegaron a regiones tan remotas antes de la conquista europea. Además, en comunidades indígenas aisladas se han encontrado cruces, cánticos y conceptos espirituales profundamente cristianos que no pueden atribuirse a la influencia colonial. ¿De dónde vinieron? Si Tomás llegó a América, no lo hizo como un misionero común, fue recibido como un sabio, un hermano del sol. Y si su maestro había estado allí antes, su misión era simplemente recordar lo que ya se había sembrado. Y si las huellas de Tomás aún esperan ser descubiertas en las piedras, en las canciones y en la memoria olvidada de los pueblos andinos. 19. Evangelios apócrifos que mencionan viajes al Gran Océano. Mientras los evangelios canónicos se centran en la vida pública de Jesús en Judea, los evangelios apócrifos, excluidos por el Concilio de Nicea y otros sínodos, ofrecen relatos sorprendentes, a menudo heréticos para la doctrina oficial. Algunos de estos textos, apenas conservados en fragmentos, mencionan un gran océano que Jesús contempló como parte de su destino. ¿Fue una metáfora o una referencia literal a un viaje transoceánico? En el Evangelio de los Hebreos se sugiere que Jesús viajó con mercaderes durante su juventud. En el Evangelio de Tomás se habla de enseñanzas secretas, más allá de las montañas y el mar. Estas frases han sido interpretadas como simbólicas, pero ¿y si no lo son? Algunas versiones gnósticas describen al Cristo como un maestro cósmico que sembró la verdad en todos los rincones del mundo. En este marco, su presencia en América no sería una anomalía, sino parte de su misión universal. ¿Y si los textos apócrifos conservan pistas que la Iglesia prefirió enterrar? Incluso el libro de Enoc, citado en el Nuevo Testamento, habla de un viaje hacia tierras lejanas, donde seres de luz moraban y esperaban la palabra sagrada. Si esos seres eran los sabios andinos, entonces Jesús habría cruzado el mar,
llevado por una brújula de fe y destino. Los textos prohibidos no son menos verdaderos, a veces son los más peligrosos porque contienen la pieza faltante de un rompecabezas prohibido. 20. Las huellas de un maestro espiritual en petroglifos andinos, en lo alto de montañas solitarias y cañones olvidados. Los pueblos andinos dejaron grabados en piedra lo que sus palabras no podían transmitir. Petroglifos misteriosos muestran figuras humanas con halos, bastones, túnicas largas y manos extendidas. Algunas parecen estar flotando, otras están rodeadas de símbolos solares. ¿A quién representaban? Investigadores tradicionales los interpretan como representaciones de chamanes o dioses locales, pero muchos de estos grabados presentan detalles que no encajan con la iconografía andina. Algunos incluso muestran cruces simétricas, rayos de luz y figuras de doble aureola. ¿Quiénes eran estos personajes? En la región del altiplano, cerca del lago Titicaca, existe una piedra tallada donde se observa claramente una figura crucificada. No hay explicaciones oficiales sobre su origen. Las comunidades locales aseguran que es el Maestro de la Paz, que vino hace mucho tiempo y prometió volver. Su imagen quedó sellada en la roca para no ser olvidada. Podría ser Jesús. Otros petroglifos muestran escenas que parecen una enseñanza grupal, un hombre en el centro, con varios discípulos a su alrededor. Las posturas recuerdan a los frescos medievales de Cristo predicando. Pero estos grabados tienen más de 1000 años de antigüedad. ¿Cómo es posible? Quizás, en esas piedras silenciosas, los sabios andinos dejaron testimonio de un encuentro divino. Uno que la historia oficial no quiso reconocer. Porque a veces, lo que se esculpe en piedra es lo que más duele aceptar. 21. Símbolos cristianos antes de la conquista. ¿Anacronismos imposibles? Uno de los misterios más desconcertantes en la arqueología americana es la presencia de símbolos cristianos en objetos precolombinos. Cruces talladas, figuras con aureolas, gestos de bendición, todo ello en culturas que jamás conocieron al cristianismo europeo. ¿Cómo explicar estos anacronismos? En cuevas del altiplano peruano se han encontrado cerámicas y tejidos con diseños de cruces, simétricas y círculos radiantes. En algunos templos antiguos, anteriores al siglo XV, se hallan frescos que muestran a figuras humanas con los brazos abiertos, como crucificadas. Algunos arqueólogos los descartan como coincidencias. Otros simplemente callan. En el norte de Colombia, una piedra encontrada en los años 70 muestra una figura con una túnica larga, barba y lo que parece una aureola. Las dataciones la sitúan en el siglo X. ¿Quién era ese personaje? ¿Y si estos símbolos no fueron fruto de la imaginación, sino del recuerdo? El recuerdo de un sabio que cruzó el mar mucho antes de que los españoles pensaran en conquistar América. Estas huellas no encajan con el relato colonial, pero su existencia está documentada. Algunas fueron escondidas en museos, otras perdidas en traslados, y sin embargo, resisten, como una verdad grabada en la piedra que se niega a desaparecer. Si antes de la cruz vinieron las palabras, tal vez primero fue el maestro, y América lo recuerda, aunque la historia se niegue a admitirlo. 22. Las ruinas de Tiahuanaco y su cronología inexplicable. Tiahuanaco, en Bolivia, es una de las ciudades más antiguas y misteriosas del continente. Sus estructuras megalíticas, sus alineaciones astronómicas y su simbolismo enigmático han desconcertado a científicos y arqueólogos durante siglos. Pero lo más perturbador es su cronología. Algunas estimaciones la sitúan miles de años antes de Cristo. ¿Qué secretos guarda este lugar? Las piedras de Tiahuanaco están cortadas con una precisión que desafía la tecnología disponible en su época. Bloques de más de 100 toneladas encajan como si hubieran sido fundidos. Algunas construcciones están orientadas de forma exacta a los solsticios y constelaciones específicas. ¿Cómo lo sabían? El calendario solar hallado allí, según algunos investigadores, sugiere que los constructores poseían conocimientos avanzados de astronomía.
Pero hay más. Una de las figuras más enigmáticas del sitio es el Señor de los Báculos, que algunos comparan con representaciones antiguas de Cristo, por su postura, su aureola solar y su gesto de bendición. ¿Y si Tiahuanaco fue más que una ciudad? ¿Y si fue un centro de sabiduría, donde un maestro venido de tierras lejanas compartió conocimientos que aún no logramos descifrar? El misterio de su antigüedad podría implicar que, mucho antes de los incas, alguien sembró allí una idea, un símbolo, una enseñanza. ¿Fue Jesús? ¿O alguien que lo precedió pero compartía su misión? Tiahuanaco no responde, pero observa, y lo que observa puede cambiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. 23. ¿Estuvieron los templarios en América antes de Colón? La leyenda dice que los caballeros templarios, tras su persecución en Europa en el siglo XIV, huyeron con sus tesoros y conocimientos hacia tierras desconocidas. Algunos aseguran que cruzaron el Atlántico y llegaron a América mucho antes que Colón. ¿Fantasía? ¿O una historia deliberadamente silenciada? Mapas antiguos, como el de Piri Reis, muestran detalles de las costas americanas mucho antes de que fueran oficialmente descubiertas. Además, existen relatos crípticos de navegantes templarios que hablaban de una tierra bendita al otro lado del océano, donde habrían encontrado pueblos sabios y símbolos familiares. ¿Era Sudamérica? En Brasil, en la región de Paraíba, se halló una inscripción fenicia que algunos vinculan con antiguos exploradores templarios. En Bolivia se han descubierto cruces templarias talladas en piedras precolombinas. ¿Cómo llegaron hasta allí? Si los templarios llegaron a América, no lo hicieron solo por oro. Buscaban conocimiento. Algunos creen que pretendían encontrar al Maestro Eterno, un sabio que vivía oculto entre los pueblos originarios. ¿Era Jesús? El vínculo entre los templarios y el cristianismo místico es profundo. Si realmente cruzaron el océano, quizás lo hicieron porque sabían que el mayor secreto de la cristiandad no estaba en Roma, sino en los Andes. 24. Los sabios callahuayas, herederos del conocimiento de un dios extranjero en los Andes bolivianos. Aún existe una comunidad ancestral de sanadores conocida como los callahuayas. Son herederos de un conocimiento medicinal milenario que mezcla plantas, rituales y fórmulas secretas. Pero lo más sorprendente es lo que afirman sobre su origen. Dicen haber aprendido de un sabio venido del este, un hombre sagrado que caminó entre ellos hace siglos. ¿Quién era? Los callahuayas hablan una lengua misteriosa, distinta del quechua o el aymara. Algunos lingüistas creen que contiene elementos semíticos o arcaicos. ¿Puede ser una lengua con raíces orientales? Sus prácticas recuerdan a tradiciones espirituales orientales y cristianas. Meditación, imposición de manos, bendición del agua y uso de símbolos solares. Pero también mantienen relatos transmitidos oralmente sobre un maestro que vino del mar, curaba con la palabra, rechazaba la violencia y hablaba de una luz eterna. Algunos creen que este maestro fue Viracocha, otros que era un emisario del gran Dios único, pero hay callahuayas que aseguran que fue el propio Jesús, conocido por otro nombre, que les enseñó a sanar y a respetar la vida como sagrada. Si es así, entonces los callahuayas no solo preservan una tradición médica, sino una herencia espiritual directa del hombre más enigmático de la historia. Y si esto es cierto, entonces Jesús no solo vino a morir por la humanidad, sino a curarla. En los Andes, 25. La Cruz del Sur y su culto en el mundo. Andino precristiano, la constelación de la Cruz del Sur ha sido guía de navegantes y símbolo sagrado para los pueblos del hemisferio sur desde tiempos inmemoriales. Pero lo más inquietante es que, mucho antes de la llegada del cristianismo a América, los andinos ya la veneraban. ¿Por qué una cruz? ¿Y por qué del sur? Los incas y civilizaciones anteriores consideraban la Cruz del Sur como un símbolo cósmico, eje del mundo espiritual. Representaba los 4 puntos cardinales y el centro, el corazón de la creación. En ceremonias nocturnas, los sabios la invocaban como puerta del cielo,
y creían que por ella descendían los espíritus de los maestros divinos. Algunas leyendas hablaban de un hombre cruzado de luz que descendió del cielo bajo esa constelación. Lo vieron llegar del sur, acompañado de estrellas, y predicó un mensaje de compasión, unidad y transformación. ¿Quién era? Cuando los conquistadores introdujeron la cruz cristiana, muchos pueblos la adoptaron sin resistencia. Para ellos ya era sagrada, ya la conocían, ya la esperaban. Esto desconcertó a los misioneros. ¿Cómo podían aceptar tan fácilmente algo que nunca habían visto? ¿Y si esa cruz en el cielo no era solo una figura astronómica? ¿Y si era un anuncio? Una señal de que alguien ya había venido y que algún día, bajo la misma cruz, volvería. 26. Las similitudes entre la Pachamama y la Virgen María a primera vista. La Pachamama, la Madre Tierra Andina, y la Virgen María del cristianismo parecen entidades distintas. Una es fuerza natural, la otra figura espiritual. Pero, al mirar más de cerca, emergen similitudes profundas que desconciertan incluso a los teólogos. Estamos ante dos nombres de una misma presencia. Ambas representan la maternidad divina, el cuidado, la fertilidad y la protección de la humanidad. Ambas son invocadas en momentos de dolor, ambas escuchan oraciones y ambas interceden ante el poder supremo. En el mundo andino se deja ofrenda a la tierra como acto de gratitud. En el mundo cristiano se encienden velas ante la Virgen por milagros. Más sorprendente aún, las primeras imágenes coloniales de la Virgen María en América la muestran con forma de montaña, envuelta en un manto que recuerda al perfil de los Andes. En algunos templos, la Virgen está sobre altares preincaicos dedicados a la Pachamama, fusión religiosa o continuidad disfrazada. Algunas leyendas indígenas hablan de una mujer sagrada que vino con el sabio del mar, curó con cantos y protegió a los niños. ¿Era María? ¿Fue parte del viaje? Si Jesús llegó a los Andes, tal vez no vino solo, tal vez vino con la madre. Y la tierra, al reconocerla, la nombró con otro nombre. Pachamama Cho 27. El juicio final según los incas, paralelismos y visiones comunes en la cosmovisión cristiana. El juicio final es el día en que las almas serán juzgadas por sus actos. Pero sorprendentemente, los incas tenían una creencia casi idéntica. Hablaban de un tiempo futuro en que el gran creador, Viracocha, regresaría para juzgar a vivos y muertos. ¿Cómo puede existir esa coincidencia en dos culturas separadas por siglos y océanos? Los amautas, sabios andinos, enseñaban que cada acción dejaba una huella espiritual. Al morir, el alma era pesada. Si había vivido con equilibrio, ascendía al Hanan Pacha, el cielo. Si no, caía al Uku Pacha, el inframundo. Pero también hablaban de un juicio colectivo que vendría al final de los tiempos. Este juicio sería precedido por señales en el cielo, movimientos de la tierra y oscuridad, exactamente como en el Apocalipsis bíblico. Luego llegaría el Creador en forma humana, con luz en su rostro, a separar a los justos de los impuros. ¿De dónde sacaron esa imagen? Algunos relatos incluso mencionan que el gran juez había estado antes con ellos y que al regresar traería nuevamente su palabra. ¿No es esta la misma promesa que Jesús hace en el Evangelio? ¿Y si los incas no inventaron esa visión, y si fue sembrada en sus mentes por un maestro que ya había hablado de la redención? Si es así, entonces el juicio final no es solo una historia europea, es una verdad sembrada también en los Andes. 28. Las señales del fin de los tiempos en ambas cosmovisiones. El fin de los tiempos ha sido una constante en las grandes religiones del mundo. Pero pocos saben que los antiguos pueblos andinos también tenían profecías sobre un fin de ciclo, marcado por señales celestes, desequilibrios en la tierra y la llegada de una figura luminosa que restauraría el orden perdido. ¿Coincidencia? ¿O una visión compartida? Los cronistas del siglo XVI, asombrados, recogieron testimonios de sabios andinos que hablaban de tres soles, el del origen, el del presente y el del fin.
Cuando el tercer sol se apague, decían, el mundo entrará en caos, pero no será el final, sino un renacer con la llegada del ser de luz. ¿No es esta la misma lógica del apocalipsis cristiano? Ambas culturas anuncian catástrofes naturales, guerras, falsos profetas y un juicio espiritual. Los incas lo llamaban la gran purificación, mientras que el cristianismo lo llama la gran tribulación. En ambos casos, el retorno de una figura sagrada pone fin al sufrimiento y da inicio a una nueva era. Algunas comunidades andinas aún esperan ese día y dicen que su maestro regresará por el camino del sol. En paralelo, millones de jintos cristianos esperan el regreso de Cristo en gloria. ¿Y si son el mismo? ¿Y si esa esperanza fue sembrada por el mismo ser, en distintas lenguas y tiempos? Tal vez el fin no será destrucción, sino revelación. Y quizás esa revelación nos una en una sola verdad olvidada. 29. ¿Por qué el Vaticano nunca investigó estas coincidencias? Durante siglos, las similitudes entre la espiritualidad andina y el cristianismo fueron ignoradas por la Iglesia. A pesar de las crónicas, los testimonios y los vestigios arqueológicos, el Vaticano jamás envió una comisión seria para investigar. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué se teme descubrir? La evangelización en América no fue solo un acto religioso, sino también político. Admitir que Jesús o sus discípulos pudieron haber llegado antes que los españoles habría puesto en jaque todo el aparato doctrinal. ¿Cómo explicar que el mensaje de Cristo ya estaba presente? Algunos jesuitas, franciscanos y dominicos dejaron notas privadas sobre coincidencias alarmantes entre mitos andinos y relatos bíblicos. Pero estos escritos fueron ocultados, censurados o destruidos. En archivos vaticanos se sospecha que existen documentos sobre América precolombina que nunca han sido divulgados. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha canonizado apariciones marianas, milagros y fenómenos en todos los continentes, menos en América precolombina. ¿Por qué? ¿Qué hace a este caso tan peligroso? Tal vez no se trata de proteger la fe, sino de proteger una versión de la fe. Una versión que no admite que la verdad pueda haber florecido también en los Andes, con otros nombres, otros rostros, pero la misma esencia. El silencio del Vaticano no es olvido, es elección. Y quizás algún día el mundo exija respuestas. 30. La conexión genética entre pueblos andinos y el Medio Oriente en los últimos años, los avances en genética han permitido rastrear la historia humana con precisión asombrosa. Pero, entre los hallazgos más desconcertantes, se encuentra una posible conexión entre ciertos marcadores genéticos en pueblos andinos y poblaciones del Medio Oriente. ¿Qué significa esto? Estudios realizados en comunidades altoandinas revelaron la presencia de haplogrupos poco comunes en América, más cercanos a poblaciones semitas que a los pueblos asiáticos de los que se supone descienden los indígenas americanos. Algunos lo atribuyen a migraciones ancestrales, otros a contactos mucho más recientes, hace 2000 años. Además, se han identificado similitudes inmunológicas en rasgos fenotípicos aislados y hasta en estructuras lingüísticas que podrían indicar una raíz común lejana. ¿Y si no es solo genética? ¿Y si es memoria? En ciertas familias aymaras se conserva la tradición de que un extranjero sagrado se unió a una mujer local y fundó un linaje especial. Algunos clanes se consideran guardianes del fuego divino, y su sangre diferente es motivo de respeto. ¿Leyenda o eco de un encuentro real? Si Jesús estuvo en América, dejó descendencia, herederos de su sabiduría, un legado biológico además de espiritual. La genética no tiene fe, pero sí tiene memoria, y tal vez en las células de un niño andino aún late una historia que los libros nunca se atrevieron a contar. 31. Las cuevas de los Andes. Archivos naturales del pasado prohibido en las entrañas de los Andes, ocultas entre montañas y selvas. Existen cuevas milenarias donde el tiempo parece haberse detenido. Algunas fueron usadas como templos, otras como refugios sagrados.
pero todas guardan una atmósfera cargada de misterio. Los pueblos originarios las consideran bocas de la tierra, portales entre mundos. ¿Qué secretos contienen? Exploradores han hallado pinturas rupestres, símbolos desconocidos y artefactos que no encajan en ningún período arqueológico. Algunas de estas cuevas, como la de los Tallos en Ecuador, han sido objeto de expediciones militares y científicas, pero sus hallazgos siguen envueltos en secreto. En Perú, cerca del Cusco, una cueva conocida como Amaru Muru presenta una puerta de piedra tallada en forma rectangular. La leyenda dice que un sacerdote andino la atravesó con un disco de oro y nunca regresó. ¿Una puerta simbólica o un umbral real hacia otro plano? Algunos chamanes afirman que dentro de ciertas cuevas se esconde el libro del maestro, escrito con luz que solo puede ser leído por los puros de corazón. Otros aseguran que Jesús estuvo allí, meditando, enseñando, dejando su huella en lo profundo de la piedra. Tal vez, mientras los templos se desmoronaban en Europa, en estas cuevas se guardaba la historia verdadera, esperando que alguien se atreviera a entrar, mirar y recordar. 32. Jesús reencarnó en América. Interpretaciones espirituales modernas. Algunos movimientos espirituales contemporáneos proponen una idea que desafía todos los dogmas. Jesús no solo estuvo en América, sino que reencarnó aquí en distintas formas para seguir guiando a la humanidad. Locura mística o una interpretación olvidada del verdadero mensaje. Escuelas esotéricas como la teosofía o el rosacrucismo sostienen que los grandes maestros vuelven una y otra vez en cuerpos distintos, pero con la misma misión: despertar la conciencia. En esta visión, Jesús habría regresado a los Andes, no como el Mesías glorificado, sino como un sabio humilde, tal vez un Calahuaya, un maestro de montaña o un niño silencioso con mirada antigua. Algunas profecías quechuas y aymaras hablan de un hijo del sol que vuelve en cuerpo nuevo pero con alma de fuego. Esta figura trae equilibrio, sana a los enfermos y enseña a vivir en armonía con la tierra. ¿No es eso lo que hizo Jesús? Además, ciertos visionarios modernos aseguran haber tenido visiones del Cristo en los Andes, vestido con poncho, caminando entre alpacas y niños, hablando con plantas y ríos. Para ellos, esta no es una metáfora, es una realidad espiritual. Y, si Jesús no es solo un recuerdo, y si camina entre nosotros sin que lo notemos, tal vez no necesitamos esperar su regreso. Tal vez ya volvió. 33. El legado olvidado. ¿Qué pasaría si esta historia fuera cierta? Ahora, imagina por un momento que todo esto fuera cierto. Que Jesús no solo vivió, murió y resucitó en Judea, sino que también caminó por los Andes, habló con sabios nativos, sanó con sus manos en tierras que aún no tenían nombre. ¿Qué significaría eso? Significaría que el mensaje de amor, compasión y unidad no es exclusivo de una cultura, que el Cristo no pertenece solo a Europa ni a Roma, que el espíritu del Maestro se manifiesta donde el corazón humano está preparado para escucharlo. Significaría que las montañas andinas fueron testigos de una segunda prédica, que los templos precolombinos son también lugares santos, que las leyendas indígenas son historia, no mito, y que América no fue descubierta en 1492, sino mucho antes, por una figura cuyo nombre se convirtió en símbolo eterno. Pero sobre todo, significaría que la verdad fue silenciada, que por siglos se escondió una historia que podía unir al mundo y se prefirió dividirlo. ¿Por poder? ¿Por miedo? ¿Por control? Hoy, ese legado olvidado empieza a despertar. En las piedras, en las estrellas, en la sangre y en los sueños. Y depende de nosotros decidir si vamos a callar nuevamente o a escuchar. Porque quizá la historia de Jesús no terminó con una cruz, sino que sigue escribiéndose. Aquí, en estas tierras, la historia que acabas de escuchar no pretende imponerse como verdad absoluta. No busca desafiar tu fe, sino invitarte a expandirla. Porque si existe la posibilidad, por pequeña que sea,
de que Jesús haya pisado las tierras de América antes de ser crucificado, entonces todo lo que creemos saber merece una segunda mirada. Tal vez no se trata de demostrar con ciencia lo que solo puede entenderse con el alma. Tal vez lo importante no es si estuvo o no, sino que su mensaje ya estaba aquí, en las montañas, en los rituales, en la esperanza silenciosa de los pueblos originarios, y si estuvo, si realmente habló con sabios andinos, sanó con sus manos en cuevas perdidas y sembró una semilla espiritual entre llamas y cóndores. Entonces tenemos ante nosotros una historia más grande, más humana, más universal que cualquier dogma. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar al pasado con nuevos ojos? A escuchar lo que las piedras aún susurran. Si este viaje te conmovió, te invitamos a suscribirte, compartir este video y dejar en los comentarios: ¿crees que Jesús pudo haber estado en América? Porque a veces la verdad no se encuentra en los libros, sino en las historias que nadie se atrevió a contar.